Hola, Historia. Hola chicos, Semana 7, estamos en la Aprende en semana casa. número 6 de Aprende en Casa. Historia 1. La ilustración. Sesión número 4. De súbditos a ciudadanos. Sesión número 5. Ideas que cambiaron al mundo. Sesión número 6. La educación ilustrada. Clase 6 de octubre de 2020. La ilustración. De súbditos a ciudadanos. Reconocer los antecedentes de la Ilustración, sus principales ideas y su influencia en el ámbito político y económico. Sesión número 4. En esta ocasión, en esta clase, vamos a aprender lo que son los antecedentes de la Ilustración, cuáles fueron estas principales ideas y cómo influyó tanto en el ámbito económico como en el político. Esta secuencia es la continuación de la semana número 6. Piensa por ti mismo y deja que otros gocen el privilegio de hacerlo también. Voltaire. Este es un pensador de la época en donde en estas palabras nos deja pensar que si alguien más piensa por nosotros mismos, le daremos el privilegio de gozar que actúe por nosotros. La ilustración. Se denomina ilustración al movimiento de renovación intelectual, cultural, ideológica y política que surgió en Europa como resultado del progreso y difusión de las nuevas ideas y de los nuevos conocimientos científicos. Antecedentes de la ilustración. El pensamiento humano como fuente de saber. A esta época se le llamó Ilustración porque surgen muchos pensadores. Existen muchas teorías acerca de la humanidad. El hombre empieza a preguntarse cómo fue que llegaron a este mundo. Empiezan a surgir nuevas ideas científicas y nuevas ideas tecnológicas. Así que por eso a esta época se le llama Ilustración, donde hay gran gente ilustrada que lee, que se reúnen en grandes palacios, en salas, salones, para debatir algunos asuntos importantes del momento. Entonces dice que el pensamiento humano es la fuente del saber. También los antecedentes de la Ilustración son del desarrollo de dos corrientes filosóficas en el siglo XVII, el imperialismo y el racionalismo. El liberalismo inglés propuesto por John Locke. La necesidad social de encontrar respuesta a todo. La tendencia sostenida desde el comienzo del siglo XV a valorar el pensamiento humano como fuente de saber, la difusión de dos corrientes filosóficas que tuvieron importancia en el desarrollo y el imperialismo, así como la necesidad de encontrar algunas respuestas sobre lo que pasaba en el universo, en el mundo, dieron a esta etapa de la Ilustración. Se difundió entre la burguesía y los sectores de la aristocracia. Su idea se discutían en los salones organizados por señoras de las clases altas, donde se unían filósofos, científicos, artísticas, algunos literarios, etc. Estos grupos se transformaron en grandes consumidores de libros. Este grupo consideraba que el pensamiento racional era la única forma de acceder al conocimiento verdadero. Se llegaba a conocer al mundo a través del razonamiento y la observación y la experimentación. Negaba cualquier forma de conocimiento que no fuera el análisis racional. Por eso se consideraba que las ciencias y la religión eran dos ramas separadas.
En un contexto en el que la categoría de las personas estaban determinadas por su origen familiar, sostenía que todas las personas nacían de igual y tenían derechos naturales. Creían también en la posibilidad del progreso tanto material como moral de la sociedad a partir de los descubrimientos científicos y tecnológicos. La Ilustración confiaba en que el conocimiento podía mejorar la vida de las personas y de la sociedad. También cuestionó mucho a lo que fue la monarquía absoluta, tema que vimos anteriormente, y el principio que el poder provenía únicamente del rey y que el rey era puesto en el trono por deseo de Dios. Así que esta etapa de la Ilustración, algunas influencias en el ámbito político y económico. Vamos a ver el siguiente video y van a tomar nota de todo lo que ahí se menciona. Vamos a copiar el siguiente cuadro en nuestra libreta, donde nos podremos dar cuenta de algunos representantes de la época y las ideologías políticas que tenían cada uno de ellos. Entre los primeros encontramos a John Locke, y una de sus obras fue el ensayo sobre el gobierno civil. En esa obra, la idea central se opone al absolutismo y establece la idea de la división de poderes del Estado. Así que este pensador estaba más enfocado en lo político, donde quería dividir los poderes del Estado y que no estuviera centrado solamente en uno solo, como era el rey. Montesquieu, su obra, El espíritu de las leyes, critica a la sociedad y al gobierno francés absolutismo. Plantea que no todos los estados deben de tener el mismo tipo de gobierno. Así que este plantea que cada uno de los estados deberían regirse por sus propias leyes, a partir de una, en general, establecer propias condiciones de acuerdo a los contextos de cada uno de los estados. Voltaire, Cartas filosóficas. Su idea central es en plantear lo fundamental de la razón humana y la importancia de los derechos del hombre, tales como la libertad y la igualdad. Así que este pensador en esta obra trata sobre la igualdad del hombre en todos los sentidos, la igualdad tanto en lo político, económico y social. Jean-Jacques Rousseau, El control social. Propone un Estado con un gobierno democrático, con el que el pueblo participe directamente. Elabora un tratado de educación. También él proponía que el Estado debería de regirse por ser democrático, donde el pueblo participe de las decisiones y de los mandatarios que ahí se pusieran. Denis Diderot, él tuvo uno de los principales libros del momento de la vida ilustrada, que era la Enciclopedia. Participó en la elaboración del libro que recopiló todos los conocimientos de ese entonces. Era un libro prácticamente prohibido, ya que abordaba bastantes temas acerca de la creación del mundo, acerca de los pensamientos que se tenían hacia ciertas situaciones, tanto espirituales como de poder. Adam Smith, La riqueza de las naciones. Trasladado la teoría de la libertad natural a la economía y formuló el principio de libre comercio. Adam Smith, uno de los grandes creadores de este libro de la riqueza de las naciones, aborda y es donde dice que todos debemos tener la misma economía, libertad natural de economía y tener un libre comercio, es decir, podemos vender y comprar con libertad. Clase 7 de octubre del 2020. Ideas que cambiaron el mundo. Reconoce la influencia de las ideas ilustradas en el ámbito social y cultural. Sesión número 5.
Ámbito social, cultural. Vamos a leer el siguiente texto. Entre 1750 y 1775, dos ilustrados franceses, Denis Diderot y Jean de Lambert, dirigieron una obra monumental que pretendía organizar y sintetizar metódicamente todo el saber humano, la enciclopedia o diccionario razonado de las ciencias, las artes y oficios. En ella fueron impresas y transmitidas las ideas de los filósofos ilustrados. El objetivo primordial de esta obra era impulsar y difundir ampliamente el conocimiento para que llegara a todos los sectores de la sociedad. Ciertas ideas ilustradas influyeron en el pensamiento de algunos monarcas absolutos de Europa en el siglo XVIII, como los de España, Prusia, Austria, Rusia, y lo adaptaron y los apoyaron a fomentar la educación y cultura dentro de sus naciones. Este libro, que fue un libro revolucionario en ese momento, donde trataba bastantes temas del arte y oficio y de la razón de la ciencia, fue adoptado por otros monarcas absolutistas, cambiando un poco su manera de pensar. Bueno, estos monarcas se convirtieron en patrocinadores de científicos, filósofos y artistas, pues al impulsar pretendían consolidar su poder y colocarse en la cabeza de otras naciones. Además, promovieron la fundación de institutos y academias científicas. La mayoría de los gobernantes estaba a favor de un gobierno más racional y menos religioso. A pesar de que eran partidarios de mejorar las condiciones de vida de sus súbditos, estos monarcas no aceptaron la participación de la sociedad en las decisiones del Estado y mantuvieron centrado su poder. A esta nueva forma de monarquía absoluta, con la influencia de las ideas de la Ilustración, se le conoce como despotismo ilustrado y a sus monarcas como déspotas ilustrados. Algunas de las ideas más importantes de la Ilustración eran incompatibles con el despotismo ilustrado. Pensadores como los franceses Jean-Jacques Rousseau y Charles Montesquieu, así como el inglés John Locke, sostenían que era necesario limitar el poder de los gobiernos sobre los individuos. Consideraban que para lograr que los gobernantes respondieran a los intereses del pueblo, era indispensable promover la libertad de expresión y crear formas legales que reconocieran y dieran cauce a la voluntad de la mayoría de la gente que vivía bajo su gobierno. Con las teorías y doctrinas ilustradas que enfatizaban la importancia de la libertad, nació una corriente de pensamientos que se denomina liberalismo político y que persiste hasta nuestros días. Las doctrinas liberales consideran que el problema central de la política es el proteger y promover la libertad de los individuos. En particular, los ilustrados buscaban liberarse de la imposición de una sola religión y de la servidumbre frente a los privilegios de los monarcas y los aristócratas. Además, consideraban que era importante que las facultades del gobierno estuvieran limitadas por leyes que lo obligaran a respetar ciertos derechos básicos. Bueno, esta lectura la vas a analizar y vas a sacar un resumen importante sobre ella. Lee el siguiente texto y contesta lo que se te indica. Vamos a leer el texto que se encuentra aquí y vas a contestar las siguientes 3 preguntas. Clase 8 de octubre del 2020. La educación ilustrada y su herencia actual. Valora la importancia de las ideas ilustradas y su vigencia en la sociedad actual. Sesión número 6. Consecuencias de la ilustración en la sociedad actual. La ilustración
es una de las eras más prolíficas de la humanidad debido a que se lograron enormes avances en las principales áreas del conocimiento del hombre en aquella época. Estos conocimientos perduran, aunque muchos sin ningún cambio, gracias a la vanguardia de pensamientos y la constante búsqueda de la razón. Estos son los principales aportes de la Ilustración en la sociedad. Vamos a ver algunos de los aportes. Tenemos aportes en las artes. Una de las principales características de la Ilustración del traslado de la religión al segundo plano. Por primera vez se buscaba encontrar un sentido a la humanidad, más allá de existir para las divinidades. Así que en algunos retratos, en algunas pinturas de esta época, vamos a ver algunas ilustraciones como esta, donde se muestra al hombre más allá de la divinidad, ya como un hombre, no como un ser divino. Aportes en la filosofía. En esta época, las dos principales corrientes del pensamiento fueron el imperialismo y el racionalismo. Así que en la filosofía teníamos aquí dos corrientes donde buscaban el pensamiento del hombre como un saber. Aportes a la política. En este periodo, dos grandes pensadores establecieron las bases para la democracia moderna, como hoy la conocimos. Así que estaban en esta época, los aportes políticos es que estaban buscando que el pueblo tuviera también decisión, que hubiera una democracia, que hubiera una libertad, tanto emocional como espiritual, como política, económica y educativa. Aportes a la astronomía. Esta fue quizás la etapa más prolífica de la parte de la astronomía. Galilei, a quien se le atribuye la vasta descripción sobre los movimientos de los cuerpos celestes. Es aquí cuando aparece este gran pensador. Aportes de la física. Su principio básico de la relatividad sentaría las bases de las leyes de la gravedad de Isaac Newton. Incluso fue el primer acercamiento a lo que posteriormente haría Albert Einstein en el trabajo sobre la velocidad de la luz. Aportes en las matemáticas. Uno de los más importantes matemáticos de la época fue Blaise Pascal, quien se centró en la geometría y sus usos. Se atribuye el triángulo de Pascal, una figura triangular que acomoda coeficientes binominales. Aportes a la religión. Por último, la religión fue quizás el que más sufrió cambios en este periodo. Tras una larga oscuridad para la ciencia y una etapa de estacionamiento, la religión retomaría la influencia de todas estas corrientes para avanzar con el mismo rumbo de la humanidad. Credo e iglesia, Estado se separaban, lo que redujo considerablemente las guerras debido a diferentes religiosas. Esta transición culminó en la creación de bibliotecas, universidades, donde el conocimiento era libremente compartido, así como la apertura de museos, centros de cultura, pues ahora el arte y lo divino pasaron a ser propiedad del hombre. Ahora vamos a trabajar sobre esta secuencia. Vamos a contestar en el libro la actividad 2 de la página número 28. Vamos a hacer el punto 6.2 de la página 29 de tu libro y vamos a contestar la actividad número 3. Realiza la actividad 4 en la libreta. Este se encuentra en el libro de texto. Y así es como terminamos una semana más de Aprende en Casa.